hemos planteado ya, digamos, hemos sobrevolado el tema en las otras notas anteriores, pero ahora queríamos profundizar un poco más. Nos estamos refiriendo a uno de los temas que fue, sin dudas, uno de los temas de la semana, el planteo que hizo el candidato por el Frente para la Victoria a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, de bajar la imputabilidad de los menores o de reformular lo que es la ley penal juvenil. No se sabe muy bien, no hay nada escrito, digamos, se tiró la idea, hasta ahora no hay mucha certeza, lo cierto es que provocó muchísima reacción, tanto en el oficialismo como en la oposición. Nosotros, de todas maneras, y teniendo en cuenta que es un tema muy sensible, que tiene que ver, que tiene muchísimas aristas, que se ha ingresado a él a través del tema de la inseguridad, pero sabemos que tiene que ver con otras cuestiones. Por todo eso hemos invitado a dos especialistas, podríamos decir, una de ellas legisladora nacional, otro integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, para hablar sobre la situación de la niñez y la adolescencia en la provincia de Buenos Aires. Saludamos y les agradecemos la presencia aquí a María Isabel Gainza, senadora de la provincia de Buenos Aires, vicepresidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, y a Alicia Romero, del Programa de Protección de la Niñez de la Comisión por la Memoria. Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, el tema está planteado. La primera pregunta, una pregunta genérica que le voy a hacer a cualquiera de las dos. En realidad, ¿está bien entrar a plantear la baja de la imputabilidad como un tema de inseguridad? Bueno, me parece que el candidato del oficialismo, Insaurralde, ha cometido un error tremendo. Plantear estos temas en épocas electorales me parece muy poco serio. Hay, por lo menos que yo conozca, presentado desde el año 2005 un proyecto del régimen de responsabilidad penal juvenil en la Nación que nunca fue tratado. Posteriormente hubo otro en el año 2010 de los senadores Percival, Morales y Giustiniani, que es un buen proyecto. Pero bueno, pasó el Senado y quedó en esos ilustres cajones que hay en la Cámara de Diputados. Plantear en medio de una campaña, más allá del fin evidentemente electoralista, me parece que ha sido de una superficialidad espantosa. Primero que yo creo que no hay que hablar de la baja de edad de imputabilidad, sino hay que hablar de la punibilidad, porque acá lo que está pensando es en bajar el carácter de punibles hasta los 14 años. Los derechos humanos siempre son progresivos, siempre van hacia adelante, nunca regresan. Nosotros en el Código del 21, el Código Penal, yo digo porque seguramente Insaurralde esto no lo debe conocer, en el año 21 la edad de imputabilidad fue establecida en ese código en los 14. Posteriormente Perón, con la 14.394, la elevó a 16. Así permaneció hasta que en la época de la dictadura la bajaron con un primer decreto ley, no me recuerdo el nombre, 22.331 creo, la bajaron a 14 de nuevo, sobre fines de mayo del 83, ahí digamos, ya sabiendo que la democracia era una realidad nuevamente en la Argentina, volvió a ser a los 16. Que ahora Insaurralde, 30 años después, nos diga que quiere hacer lo que hizo en su momento la dictadura, o lo que el Código Penal en 1921, 100 años atrás, hacía, la verdad es que es increíble. Yo creo que no merece mayor análisis, sino una condena absoluta de todos los que pensamos en la niñez como algo para fomentar, trabajar y promocionar derechos, y en todo caso, cuando aplicamos el régimen penal juvenil, siempre tenemos que hacerlo sabiendo de que como Estado y sociedad algo hicimos mal. Doctora Romero, sí. Usted se encarga de inspeccionar penitenciarías y lugares de reclusión, incluso de menores. Exactamente. ¿Cómo calificaría, cómo está la situación hoy por hoy de la minoridad comprometida con cuestiones penales, para decirlo de alguna manera? Es decir, para no estigmatizar, no decir delincuentes, sino comprometidos con cuestiones penales dentro de la provincia de Buenos Aires. Comúnmente llamados por la ley jóvenes en conflicto con la ley, digamos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos que tener en cuenta una cuestión primordial, que es que en el año 2007 se comenzó a implementar una ley que ya se había aprobado, que es la ley 13634, que incorpora el fuero de la responsabilidad penal juvenil
desde el punto de vista procesal, y esto implicó un enorme avance, digamos, en lo que eran las prácticas, al menos judiciales en ese sentido. Por lo tanto, los jóvenes ahora punibles tienen acceso a una defensa y por lo tanto van a tener acceso también punibles, a un proceso a partir 16. de los 16, ¿no es cierto? Exactamente. Entre los 16 y los 18 están dentro de este régimen penal juvenil. ¿Por qué? Y digamos, para la justicia o para la ley, digamos, son responsables de sus actos, es decir, sabían que estaban haciendo algo mal. Claro, la ley de fondo, perdón, vamos a empezar. La ley de fondo, que es ese decreto, ley de la dictadura 22.278, establece que la punibilidad es a partir de los 16, ¿sí? Sin embargo, deja una puerta abierta para jóvenes que estuvieran en riesgo moral o significaran un riesgo para terceros, que en ese sentido, aunque sean menores de 16, deberían estar detenidos cuando el juez así lo interprete, con una medida de seguridad hasta tanto sean mayores de edad. Lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires es que se permite también esa detención en la provincia de Buenos Aires, porque en la ley esta maravillosa y de gran avance se incorpora el artículo 64 que permite la detención de estos niños, porque son niños, con menos de 16 años, detenerlos y alojarlos en estos centros de detención de jóvenes sin ningún tipo de distinción. Digo, esto están los chicos de 15, de 14, de 13, de 11 y de 12 años presos, los que han cometido delitos graves, en los mismos centros que están presos los jóvenes de 16, 17, 18 y los condenados. Hemos encontrado al menos un 7% de la población hoy detenida corresponde a esa franja etaria, de 12 más que nada a 15 años de edad, siendo la mayor cantidad de niños de 15. Lo que se está diciendo desde el discurso más progresista es que lo que hay que darle a esa población de jóvenes que tienen esa edad una cierta legalidad. Esto significa otorgarles garantías a través de un debido proceso. Nosotros decimos, a pesar de esta ley de gran avance, no se ha podido implementar un sistema amplio de garantías porque la especialidad del sistema se ha visto conculcado, porque todo el sistema penal juvenil en la provincia de Buenos Aires cada vez se parece más al sistema de adultos. Claro. Al punto tal que de la cantidad de condenados, el 73% de los condenados lo es por juicio abreviado, que es una institución muy discutida, que nosotros consideramos que es incluso de una especie de extorsión que se le hace a la persona para que se haga cargo del delito de evitar así el juicio, cosa que era impensable en el ámbito del fuero penal juvenil, ¿no? Y perdón, y la pregunta no te la contesté. Los centros de detención son cárceles de jóvenes, con lo cual no sería propiciante para, digamos, para la detención de estos niños que se les posibilite justamente el alojamiento en estos lugares. O sea, no es recomendable, no es para aconsejable, nada. No deberían estar ahí. No deberían estar ahí de ningún modo. Senadora, ahí la doctora nos decía que desde 2007 está en funcionamiento o que ya está en plena vigencia, porque así lo dispuso la Corte, este régimen del fuero penal juvenil, que es tal vez, queriendo interpretar lo que dijo Insaurralde, tal vez lo que proponía el candidato del Frente para la Victoria, no se sabe porque no está muy claro, pero digo, independientemente de eso, que usted ya criticó, listo, ya está. ¿Cómo evalúa usted el funcionamiento de eso? Porque además de dictar una ley, sancionarla y aprobarla, había muchas cosas para poner en práctica. Los lugares de alojamiento de dependencia municipal, los lugares de alojamiento que mencionaba recién Romero sobre en los cuales dice que no son buenos. Digamos, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes a 6 años de funcionamiento del régimen penal juvenil? Es una opinión personal, mala. Tengo una mala opinión de cómo está funcionando. Algo, digamos, ha aportado, pero por empezar tenemos que entender lo que decía, es un régimen procesal, o sea, las normas de fondo no las tenemos. ¿Cuáles serían? Las normas de fondo serían aquellas que establecerían si este sistema de responsabilidad penal juvenil se establece, por ejemplo, entre los 14 y los 18. Entonces, la punibilidad del derecho penal común de los mayores empezaría a los 18 y no a los 16 como ahora. Hay diversos proyectos y está bien, pero existen penas diversas y muy acotadas, digamos, para delitos graves. Porque si un chico mata, estoy hablando de un chico de 15, 16 años mata, no puede volver a su casa, tampoco puede ir a la cárcel. Hay que crear
todo un sistema en el medio para hacer de ese chico, ¿no es cierto?, que por ahí tiene que tener una pena privativa de libertad en un lugar especial. No bajo existe, todo... perdón, te interrumpo. Claro, eso le iba a Es preguntar. imposible, no A ver, existe. ¿cómo es eso? No, es imposible. El sistema ya está implementado, es el sistema de promoción y protección de derechos. El tema es que el Estado tiene que hacerse cargo, el Poder Ejecutivo se tiene que hacer cargo del sistema de promoción y protección. A un chico que abandona el Estado no se le puede cambiar esa falta de promoción y protección por un sistema penal. Entonces, acá el Estado falla en la aplicación del sistema y lo que hace es implementar el sistema penal justamente para una población que está vulnerada y deteriorada, con lo cual decimos, primero los abandonamos, luego los metemos presos. ¿Qué es lo que ocurre con la mayoría de la población? Pensar que un sistema de garantías, entre comillas, puede funcionar con un chico de 15 años es no conocer la realidad del sistema penal. Eso yo lo puedo afirmar a rajatablas porque, bueno, en primer lugar, nosotros hemos realizado muchas denuncias y ustedes habrán leído los informes anuales y demás. Se ha comprobado la aplicación sistemática de torturas en la mayoría de los centros de detención de la provincia de Buenos Aires. La policía, ¿Incluido los de menores? Sí, estamos hablando de los centros menores. Solo de menores. Solo de menores. Se ha comprobado que la policía detiene en forma, digamos, incontrolada, porque es así, tiene un dominio territorial inmanejable que hace que la mayoría de los chicos pasen por la comisaría infinidad de cantidad de veces sin ningún tipo de control de parte tanto del Poder Judicial como de otros estamentos del Poder Ejecutivo. Claro. Digamos, y eso, ¿qué va a pasar? Digo, si bajamos la edad de punibilidad a los 14 con el supuesto fin de protegerlo, vamos a aumentar la cantidad de población que hay hoy con chicos de mayor edad para que los sigan torturando. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es permitir a la policía avanzar por una población menor. Me refiero de menor edad. Sí, eso es lo que digo, es lo que creemos. Da la sensación de que hay una ley, por lo menos que en los papeles está más o menos redondita o bastante en línea con lo que es el avance de los derechos humanos y demás, pero que no se aplica, porque ahí dice porque no hay una ley de fondo. Pero falta otra ley más. Tiene que ver con las prácticas. La ley nacional, esto es una materia nacional. Nosotros aplicamos normas de procedimiento en provincia. La ley nacional, así como existe un código penal, cada provincia no tiene un delito. Eso es un código penal. Tiene que haber un sistema nacional. Y yo entiendo lo que dice la señora. Esto es un desastre. Lo que pasa es que tenemos que ir hacia un sistema. No digo virtuoso porque no son situaciones virtuosas, pero tenemos que ir hacia un sistema, porque si nosotros, por un lado, es cierto que desprotegemos o el Estado desprotege a la niñez, basta ver la ejecución del presupuesto de la Secretaría de Niñez de la provincia, ¿no es cierto? Entonces usted ve que en 4 meses han gastado el 13,58% de 546 millones que tenían para este año, gastaron nada más que 173, de los cuales 140 son en sueldos. Usted me dice, que no esos 30 y pico, nada. Nada, ¿no es cierto? Ayer se presentó una demanda de los niños contra la provincia por el atraso en el pago de las becas en los hogares convivenciales, porque las becas no las han actualizado en 3 años cuando los trabajadores obtienen mejoras de 25 30 de acuerdo a, digamos, la inflación. Pero hay que hacer un sistema, porque yo insisto, cuando nosotros no atendemos como corresponde, que no es la cárcel del adulto, no atendemos al chico que ha cometido un delito grave, estoy hablando de un homicidio, ese chico a la larga o va a ser nuevamente victimario o va a ser víctima. Nosotros no podemos decirle, no pasó nada. Y hoy en día hay un sistema muy perverso con los menores, porque es esto que se marcaba, es una hipocresía total. Los menores son privados de su libertad, sin ningún tipo de juicio, y son usados por la policía para solucionar casos. ¿Por qué? Porque ese chico nunca va a ser juzgado, nunca va a ser investigado el hecho. Entonces, por la vía de agarrar un menor y hacerlo cargo de un delito cometido, nunca se investiga. Y la discrecionalidad que tienen hoy en día los jueces, que detienen, según su criterio, a los chicos. ¿Por qué los detienen? O sea, desde el año 1789 de la Declaración de la Libertad, de los Derechos del Hombre, la Revolución Francesa para acá, cuando hacemos eso, violamos todas las normas que usted se puede imaginar. En algunos casos, cuando hay así episodios en los cuales están involucrados menores, uno habla con funcionarios policiales que dicen, está, pero no sabemos... digamos, el sistema no sabe qué hacer con ellos. Digo, en algunas ciudades donde, por ejemplo, no hay estos centros que están... Es decir, están establecidas las normas o
el sistema legal, pero no existe en la realidad el instrumento para aplicarlo. Exactamente, eso es lo que yo decía cuando hablábamos de la no implementación del sistema en la ausencia del Estado. Digamos, hay un sistema de promoción y protección que delega muchas funciones en los municipios. Para ello se han ido... ¿Han avanzado en algo? No, los municipios no han avanzado mucho. Primero tenían que haber acordado con la provincia, específicamente con la Secretaría de Niñez y Adolescencia, tenían que haber firmado un convenio por el cual la provincia ya le venía pasando algún dinero específicamente para el sistema nuevo. Ellos tendrían, algunos de estos municipios, porque muchos han firmado y muchos han llevado adelante el sistema como pueden, con los pocos recursos que tienen, implementar lo que serían los servicios locales. Claro, los servicios locales. Y después los servicios zonales, en todo caso, que están más situados en otras jurisdicciones, en las jurisdicciones madres serían los que acompañaban a estos servicios locales en la implementación de las políticas de promoción y protección. En los hechos concretos es que, insisto con esto, puede ser por falta de recursos, por falta de ejecución, yo también diría por falta del envío de las partidas correspondientes por parte del gobierno provincial o por parte de Economía hacia estos organismos que habría que ver cuánto les está enviando de las partidas que se obligó a prestar en el presupuesto. En eso coincide, ¿no? Que no hay creo que habría que ver eso. No, para mí no hay. El 13%, tendría que haber gastado el 33%. Yo creo que además el sistema se implementa a partir de una misma lógica. Tiramos abajo lo que era el patronato y todos los jueces que formaban parte del patronato, por ejemplo, el Poder Judicial, ahora son jueces de garantía, jueces de responsabilidad penal juvenil, es decir, el Poder Judicial lo que hizo fue modificar el cargo y dar las posibilidades a estos viejos jueces, o no tan viejos, que en algún momento fueron los que decidían... Una estructura distinta. Claro, porque aplicaban otro tipo de normas y otro tipo de sistema. También pasa lo mismo con los servicios locales. La ley dice expresamente que tienen que llamar a concurso, que tiene que haber un abogado, esto, el otro, y realmente lo que han hecho la mayoría de los municipios, al menos que yo conozco, es tomar las personas que estaban trabajando en esas áreas de desarrollo, qué sé yo, y ponerlas a trabajar ahí. Claro. Y capaz sin recursos, además. Y con la mentalidad de la figura del patronato y sin la formación de vida. No es cosa sencilla trabajar con los niños y los adolescentes. No es para cualquiera. Como para ir cerrando, y les doy la oportunidad para, ya que digamos, esta cuestión de la agenda nos llevó a hablar del tema de la minoridad de los niños. Hemos visto, por lo menos lo que ustedes han planteado aquí, que no es una situación ideal, ni mucho menos. Digamos, una propuesta, alguna cuestión propositiva, usted representa un espacio político que están en campaña. Digo, ¿hay alguna proposición? Y también después se la dejo para usted también. ¿Qué habría que hacer para mejorar algo, por lo menos, o empezar a cambiar esta situación? Una cuestión. ¿De la niñez? Sí, del tema este. Bueno, primero habría que tener gente que conozca el tema, hacerse cargo de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, gente con vocación por el tema, gente con conocimiento, con deseos de trabajar, tener un presupuesto y cumplir y ejecutar ese presupuesto. Nombrar jueces que atiendan a los niños, que sean especialistas, buscar la creación de la figura del abogado del niño, que no existe, y sentir que cuando hablamos de niños estamos hablando de un sujeto de derechos, y me parece que no es un ente con problemas, sino un sujeto de derechos. Y la verdad que si hay algo que esta sociedad ha hecho siempre es vulnerar el derecho de los más débiles. En este caso de los niños. En este caso de los niños. Alicia. Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que después de tantos años de implementación de la ley, lo que debe darse es finalmente la ley de financiamiento, cosa que no se ha cumplido nunca desde que se sancionó la ley, la otra, la 13298, que es la ley madre de promoción y protección. Entiendo Primera cuestión, financiar. Exactamente, la ley de financiamiento que va a permitir, la implementación. Luego, la verdadera implementación del sistema de promoción con todos los recursos que hagan falta para los servicios locales en todos los municipios y sobre todo atendiendo a la situación real de la problemática de vulneración de derechos de los niños, o sea, que estén en los barrios, principalmente. Y por último, creo que hay que sacar de la agenda esta idea de no es posible una nueva ley de fondo del fuero de la responsabilidad juvenil sin pensar en los chicos de 14 años. Hay que
implementar finalmente, y el Congreso se tiene que poner a la cabeza, en este caso es un problema que tienen que solucionar los diputados y senadores nacionales, de reformar la ley de fondo penal, pero reformarla en serio, sin pensar en que hay que bajar la edad de punibilidad, porque no es un tema que debe formar parte de esa agenda. María Isabel Gainza, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche. Bueno, gracias. Alicia Romero, directora del programa de Inspección de la Comisión Provincial por la Memoria, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros en un ratito seguimos, ya vamos cerrando esta emisión de la OP.